inspección judicial y las presunciones. Bueno, ¿qué es la inspección? La inspección judicial. La inspección judicial es el reconocimiento o examen, o mejor dicho, es la percepción sensorial directa efectuada por el juez sobre cosas, situaciones, lugares o personas con el fin de certificar sus cualidades, sus condiciones o características. Esa es la definición de lo que es la inspección judicial según Palacio. Mientras Calcina sostiene que no constituye técnicamente un medio de prueba. El artículo 139 del Código Procesal del Trabajo lo incluye como entre los medios de pruebas admisibles. El reconocimiento o inspección judicial es importante para decidir un pleito, ya que por el conocimiento directo, el juez podrá dictar su fallo con absoluta convicción. Además, puede servir para entender, valorar o combatir otros medios de pruebas. Sirve para demostrar el error o la falsedad de un testimonio o el informe equivocado del perito. ¿Por qué dice que sirve para demostrar el error o la falsedad de un testimonio? Muchas veces, cuando un testigo declara sobre una situación, sobre un hecho que ocurrió, por ejemplo, en la empresa, ¿verdad? Siempre respecto de trabajador-empleador. Supongamos que un testigo se presenta a declarar y declara sobre lo que ocurrió el día del despido. Entonces, vamos a suponer que este testigo es propuesto por la parte demandada, en donde se le pregunta lo que pasó, lo que ocurrió ese día del despido. Entonces el testigo empieza a declarar y la otra parte ya se da cuenta que es un testigo falso. Entonces le empieza a realizar preguntas. Y obviamente un testigo que no estuvo o que no presenció el hecho y que ni siquiera forma parte o sea, que no estuvo presente dentro o sea, en el lugar que ocurrió el hecho. Supongamos que ocurrió en la empresa, en el lugar donde el trabajador prestaba sus servicios laborales. Y la otra parte sabe ya que este testigo no era ni formaba parte de la empresa, ni tampoco era, no tenía nada de relación con el lugar en donde el trabajador trabajaba. O sea, era un testigo comprado. Entonces, ¿qué es lo que hace la otra parte? Empieza a preguntarle de cómo era el lugar, por ejemplo, de cómo era el lugar, la oficina, o de dónde, sí de cómo era la oficina, o le podía preguntar también de en dónde queda el lugar. Y el abogado se olvidó de enseñarle a su testigo falso de que el lugar es en tal domicilio. Entonces, ahí declara mal. Entonces, ¿qué es lo que hace el abogado de la otra parte que se dio cuenta que es un testigo comprado? Solicita al juez para que se presente a inspeccionar el lugar. Entonces se presenta y ahí el juez se da cuenta de que no coincide la respuesta dada por el testigo con lo real. Entonces, esa es una forma, por ejemplo, de demostrar la falsedad de un testimonio, o sea, de una declaración testifical. Ese es un ejemplo. Se pueden dar
diversas situaciones con este fin. O sea, no solamente con respecto a la declaración de un testigo, sino con respecto a los hechos de la parte, tanto de la parte actora como de la parte demandada, también se podría demostrar de que existe un error, una falsedad por una de las partes con la constitución o inspección del juez en el lugar de los hechos. Por eso es importante que cuando ustedes realizan, o sea, mencionan todos los hechos que ocurrieron el día del despido, lo realicen con la mejor, con la mejor verdad y claridad posible. Porque si es que de repente dicen algo que no es cierto, o muchas veces ocurre que de repente los abogados, hay veces que realizan su escrito encima de un mismo escrito y se olvidan de borrar algo. Entonces, eso puede inducir al error y podría ser en perjuicio de una de las partes. Por eso es muy importante que tengan en cuenta al momento de relatar los hechos, de que lean bien de cómo fue, que no exista un error, porque esto puede inducir al error y con una inspección judicial se puede demostrar lo contrario. Modo de cumplirse esta diligencia. La inspección judicial podrá ser decretada por el juez de oficio o a petición de parte. O sea que de las dos formas este tipo de prueba puede diligenciarse. O sea, el juez de oficio, si considera que existe algo que no coincide, entonces el juez de oficio puede realizar esta prueba o a petición de parte. Por la forma como está redactada la primera parte, el artículo 189 del CPT parece depender del arbitrio judicial. Si es ofrecida, siendo posible su realización, una vez admitida, el juez fijará, o sea que si es que es ofrecida por una de las partes, el juez fijará día y hora de diligenciamiento en la resolución que admite pruebas que se notifica por automática. Este tipo de prueba también, cuando es ofrecida por las partes, es el momento oportuno, es el momento de la audiencia de ofrecimiento de prueba o de discusión de la causa. En ese momento es el momento oportuno para que ofrezcan este tipo de pruebas. Bueno, entonces, una vez admitida esta prueba, el juez fijará día y hora de diligenciamiento en la resolución que admite pruebas que se notifica por automática. Luego, respetando el principio de contradicción, la otra parte tiene derecho a estar presente y controlar la inspección. O sea que todas las partes del juicio pueden estar presentes cuando se realiza la inspección judicial. La inspección será realizada por el juez, cumpliendo el principio de inmediación. Y debe labrarse acta de todo lo actuado, con firma del juez, el actuario y los presentes. Existe una limitación legal, dice. La inspección debe cumplirse sin causar daño para la parte o terceros y sin obligarlos a violar secretos profesionales, comerciales o artísticos. Esta es la limitación que existe en relación a la inspección judicial. Bueno. Profe, Sí. ¿Qué se refiere a artísticos? Bueno, como su nombre lo dice, ¿verdad? Con respecto a cuestiones de artes, vamos a decir, o sea, y sí, artes. Por ejemplo, el juez que se presenta en una inspección judicial, porque la inspección judicial es cuando un juez
se presenta en un lugar a labrar acta de lo que hay en ese lugar. Entonces, ¿qué es lo que el juez, cuál es la limitación que el juez tiene con respecto a esta prueba? Que no se le puede, si se trata, por ejemplo, de que se presente en un lugar donde se realiza, por ejemplo, no sé, un arte que puede ser una persona que se dedica al arte, no sé, que pinta, no sé qué pinta, vamos a decirle. Entonces el juez no está obligado a presentarse y a preguntarle al artista en qué significa o qué sentimientos, porque viste que el artista cuando, por ejemplo, pinta un cuadro, ese cuadro tiene eh, algo sentimental, o sea, algo, el cuadro el que pinta el artista, el pintor, es algo que él exterioriza, lo que él tiene adentro, ¿verdad? Muchas veces, no siempre. Pero a modo de ejemplo nomás, ¿verdad? Entonces el juez se presenta a inspeccionar que el cuadro realmente está en el lugar, pero él no tiene la obligación de decirle al que pintó que le diga qué es lo que significa esa pintura. ¿Me explico? Sí, profe. Entonces, eso es, a eso se refiere artístico. Tampoco, por ejemplo, que dice secretos profesionales, tampoco puede presentarse en un lugar, no sé, en un estudio jurídico y exigirle al abogado que le diga algo que guarda como secreto profesional. Solamente se puede constatar y se puede presentar a constatar de que efectivamente el estudio jurídico queda en tal lugar y que existe dos escritorios, o sea, todo lo que estaba a simple vista puede labrar acta, pero no le puede exigir una pregunta al profesional. Solamente se limita a presentarse, se presenta a constatar lo que hay en el lugar. No se le puede exigir a la persona que está ahí a que le revele algún secreto o que le responda alguna pregunta, porque el juez se presenta solamente para constatar el lugar. Por eso dice inspección, no realizar preguntas. Ningún tipo de preguntas no puede realizar. A eso se refiere. Bueno, sanciones contra la parte obligada a facilitarla o terceros y gasto que puede demandarles. Bueno, la inspección judicial, si bien es cierto, es una prueba que cualquiera de las partes puede ofrecer, inclusive de oficio, dice. Sin embargo, este tipo de pruebas tiene su costo. O sea, si se solicita que un juez se constituya un lugar a inspeccionar, ¿verdad? Un lugar, eso tiene su costo y obviamente se le tiene que pagar al juez y al actuario. Entonces, este tipo de prueba no es muy común, o sea, no es una prueba que se utiliza mucho en el proceso laboral, justamente porque el trabajador luego es la parte más vulnerable y ya está luego sin trabajo y le es imposible luego realizar la inspección judicial. Entonces, muchas veces, sí, la parte demandada más bien realiza este tipo de pruebas, ¿verdad? Pero muy común no es en el proceso laboral. Ya existieron varias veces, sí, existen, se realizó ya varias veces la inspección judicial, pero no es muy común de parte del empleador porque tiene un costo un poco muy elevado. ¿En qué casos sería eso, profe? ¿En qué caso se necesita o es importante realizar una inspección judicial? Es tu pregunta. Profe. Y, por ejemplo, podría ser como dije hace rato, el testigo, por ejemplo, se fue a declarar y dijo que el trabajador fue despedido y que él estaba presente, que él vio y que fue despedido porque con causa justificada. Voy a inventar nomás, ¿verdad?
Entonces él dijo, la otra parte le pregunta, ¿y fue despedido? Sí. ¿Y en dónde estaba presente cuando fue despedido? Y en la oficina de recursos humanos. Y en la oficina de recursos humanos, si me puede describir cómo es la oficina de recursos humanos. Y vamos a suponer que el testigo dijo que dijo más o menos cómo es la oficina, inventó. Obviamente el otro abogado sabe que no es así. Entonces, ¿qué es lo que hace la otra parte? Solicita eso, ¿verdad? Pero en realidad te estoy diciendo mal porque no puede ser cuando el testigo declara. En realidad va a ser cuando se contesta la demanda o cuando se menciona ya los hechos, mejor dicho, porque te voy a confundir con eso. Entonces, el testigo, no el testigo, voy a quitar el testigo. La parte actora mencionó en su escrito de inicio, o te voy a confundir con lo otro, mencionó que él fue despedido en la oficina que queda, en la parte administrativa que queda en el centro, ¿verdad? Entonces, el actor mintió. ¿Por qué mintió? Porque en realidad él no fue despedido. Él se dio por despedido porque muchas veces que ocurre eso, ¿verdad? Y que fue demostrado en juicio. Entonces, la otra parte, la parte demandada, al contestar la demanda, niega esa aseveración dada por el actor. Entonces, yo estoy haciendo nomás estoy inventando una situación que puede darse, ¿verdad? Para que ustedes entiendan en qué situación ustedes podrían ofrecer este tipo de prueba. Entonces, la parte demandada al contestar la demanda niega eso y dice que es mentira porque en la oficina que mencionó el actor no se encuentra en ese lugar. Y solicita la inspección judicial, la inspección, o sea, la constitución del juez para que él corrobore que efectivamente eso no existe ahí, que está en otro lugar. Entonces, en ese caso, podrían utilizar o proponer, mejor dicho, este tipo de pruebas. No sé si me expliqué bien o querés otro ejemplo más claro. Sí, profe. Entendí. Bueno, entonces, este tipo de situaciones podría ser, ¿verdad? En realidad podría darse muchas situaciones, ¿verdad? Pero la inspección judicial, pues, tiene que ver con respecto a al hecho controvertido. O sea, no es que puedes ofrecer nomás una inspección judicial porque sí. ¿Por qué? Porque la otra parte le va a decir al juez que no es contundente. ¿Por qué? Porque no es necesario. Entonces, si existen hechos de que querés demostrar que no es así, entonces, en ese caso, podés ofrecer una inspección judicial. Sanciones contra la parte obligada a facilitarla o terceros y gastos que pudiera demandar, dice. Cuando la inspección judicial no se realiza por ser renuente, reacio o remiso de la persona que deba facilitarla, se dejará constancia en acta y oportunamente se tendrán como probados en su contra los hechos que la otra parte se proponía demostrar. En los casos que sea admisible la prueba de confesión. Esto supone que el interesado debe proponer la prueba aclarando su finalidad. Si se trata de inspeccionar locales de trabajo, condiciones del medio, objetos muebles, maquinarias, este sí es un caso muy común. Por ejemplo, condiciones del medio de trabajo. Porque hay muchas veces que los trabajadores, este es un ejemplo más claro, los trabajadores mencionan en su escrito de trabajo. Por ejemplo, el trabajador demandó por despido injustificado y dentro de eso pidió pago por insalubridad.
¿verdad? El pago por insalubridad es un rubro que corresponde abonar, que la patronal debe abonar al trabajador que presta sus labores en un lugar insalubre. Entonces, el trabajador, dentro de sus haberes laborales, pide el pago por insalubridad. La parte demandada, al contestar la demanda, niega esa situación y dice que el trabajador no realizaba su trabajo en un lugar insalubre porque en la empresa de su propiedad no existe un trabajo que sea insalubre. Entonces, ahí sí se puede, en el momento de ofrecimiento de pruebas, ustedes pueden solicitar, los abogados pueden solicitar la inspección judicial para que el juez se presente a inspeccionar de que en la empresa efectivamente sí existe un lugar insalubre. Entonces, para ese tipo de pruebas, para demostrar, por ejemplo, ese tipo de situaciones, es importante la inspección judicial. Este me parece un ejemplo mucho más claro del que te di hace rato. Entonces, en este tipo de situaciones, por ejemplo, cuando se pide insalubridad, cuando un trabajador pide insalubridad, la patronal niega, entonces, en este tipo de situaciones es importante la inspección judicial para que el juez se presente y corrobore que efectivamente sí existe un lugar insalubre. Entonces, al momento de que el juez ve con sus propios ojos eso, obviamente se va a demostrar con eso de que sí existía un lugar insalubre dentro de esa empresa. Bueno, si se trata de inspeccionar locales de trabajo, condiciones del medio, objetos, muebles, maquinarias, identificar lugares peligrosos, también puede ser que pidan pago por trabajar en lugares peligrosos, porque por eso también se paga aparte, etcétera. El juez puede disponer el allanamiento con auxilio de la fuerza pública. Este es en el caso de que las personas se niegan a que el juez entre al lugar para que pueda inspeccionar. Entonces, el juez, con auxilio de la fuerza pública, puede entrar al lugar para poder cumplir su cometido. Cuando la inspección judicial no se llevase a cabo por oposición injustificada de terceros, el juez del trabajo ordenará la detención y lo remitirá a esa persona a disposición del fiscal penal de turno para ser imputado por obstrucción a la justicia. Este es el procedimiento que corresponde según el artículo, porque el artículo 191 del Código Procesal dice que el tercero, esto está establecido en el Código Procesal Laboral, que al tercero renuente se le aplicará la sanción del artículo anterior. En realidad dice, quedaría impune porque la norma anterior, artículo 190 del CPT, no establece castigo para extraños. Bueno, la inspección judicial puede estar condicionada por la disponibilidad de recursos económicos. Depende de la distancia del traslado, duración de la inspección y los medios de transporte a ser utilizados. A eso es lo que me refería hace rato, que dice que puede estar condicionada. Claro, porque tiene su costo, este tipo de prueba tiene su costo, hay que abonarle al juez, al actuario, y de repente si el trabajador es el que quiere realizar este tipo de pruebas, obviamente tiene que abonar, y muchas veces por eso no se puede realizar este tipo de prueba por la falta de disponibilidad de recursos económicos. Bueno, según la ley, la parte que solicitó la inspección debe anticipar los gastos, ¿sí? Este tipo de gastos se paga por anticipado. Anticipar los gastos estimados para realizar las diligencias, realizando el depósito en secretaría, bajo recibo. Cuando la inspección fue ordenado oficio, cada una de las partes construirá con la mitad. Generalmente esto
no suele ocurrir, o sea, nunca tuve conocimiento de que un juez ordenó de oficio una inspección judicial. Presunciones. ¿Qué son las presunciones? La presunción es el resultado de un razonamiento que parte de un hecho determinado conocido como indicio y de conformidad con la experiencia referente al orden de las cosas. Permite afirmar la existencia del hecho que se desea probar. Palacio lo resume así: las presunciones son las consecuencias que la ley o el juez deducen de un hecho conocido para afirmar un hecho conocido. La ley o el... Voy a volver a leer. Las presunciones son las consecuencias que la ley o el juez deducen de un hecho conocido para afirmar un hecho desconocido. Para comprobar hechos se utilizan dos medios: la observación y la inducción. Las pruebas directas están vinculadas con la observación, que es la confesión, la pericia, las instrumentales y la testifical. En estos casos se deduce la verdad según el mérito de las pruebas. Ejemplo, dice: en materia laboral, una persona hace trabajo o presta servicios a otra que no se opone. Este es el hecho conocido como indicio. En consecuencia, la ley presume que entre ambas partes existe un contrato de trabajo. Y eso está establecido en el artículo 19 del Código del Trabajo, que dice: se presume la existencia del contrato entre aquel que da trabajo o utiliza un servicio y quien lo presta. Esta presunción es legal, determinada por la ley de fondo, pero existen también presunciones legales originados en el Código de Procedimiento Laboral. Bueno, las presunciones legales a que se refiere el artículo 19 es que si se demuestra la relación laboral, es porque existió un contrato laboral. Entonces, no hace falta un contrato una vez que la patronal acepta la relación laboral. No hace falta más un contrato laboral para demostrar eso. ¿Por qué? Porque en el momento que se aceptó la relación laboral, ya es un hecho conocido. Entonces, a eso es lo que se llama indicio. Presunciones legales en el Código de Fondo están establecidas en el artículo 19, 48, 50, 59, 152 y 155. El artículo 48 dice: faltando contrato de trabajo escrito, se presumirá la existencia de la relación laboral alegada por el trabajador, salvo prueba en contrario si existe prestación subordinada de servicio. Bueno, no quiero confundirles tanto con este artículo, entonces les voy a decir una cosa muy importante con respecto a las presunciones. Las presunciones en el fuero laboral, en el juicio laboral, en el proceso laboral, las presunciones es un tipo de pruebas, ¿verdad? Es también un tipo de pruebas que está condicionado a ciertas situaciones que deben de suceder dentro de un juicio. ¿Para qué? Para que esa presunción pueda ser activada y pueda ser valorada por el juez. Por ejemplo, en un juicio laboral, voy a hacer así bien clara en castellano, luego para que entiendan, porque es muy abstracto este de la presunción y quiere confundir mucho. En un juicio laboral,
cuando un trabajador, ustedes ya hablaron con la doctora Sandra sobre la declaración jurada y el emplazamiento de los libros laborales. ¿No? No, creo que no, profe. Bueno, le voy a hablar sobre estas dos pruebas que son pruebas muy importantes que el trabajador, sobre todo, el trabajador más luego, porque la declaración jurada es una prueba eh, muy importante que el trabajador debe realizar en un juicio laboral. ¿Por qué? Porque esa prueba de declaración jurada es una prueba en donde el trabajador, perdón, el trabajador se presenta a la audiencia a ratificarse de todo lo que está escrito en su inicio de demanda. Solamente para ese efecto es la prueba de declaración jurada. Para que se presente a ratificarse, solamente se presenta y se le pregunta si se ratifica de todo lo que está aseverado en su escrito de demanda. El trabajador responde que sí. Bueno, entonces, para que la declaración jurada sea efectivo, necesariamente se tiene que también diligenciar la prueba de emplazamiento de los libros laborales. ¿Qué es el emplazamiento de los libros laborales? Es una prueba a través del cual el trabajador, estas dos pruebas, la declaración jurada y el emplazamiento de los libros laborales, solamente son pruebas que pueden ser diligenciadas por la parte trabajadora. La parte demandada no puede ofrecer ni diligenciar esta prueba. Solamente le compete diligenciar a la parte trabajadora. ¿Por qué? Porque uno, como dije recién, la declaración jurada es una prueba en donde el trabajador se presenta a ratificarse de su escrito de inicio de demanda. Y el emplazamiento de los libros laborales es una prueba a través del cual se le intima a la demandada para que presente los libros laborales. Y los libros laborales, ¿qué son? Los libros laborales son los libros de tenencia obligatoria del empleador. O sea, todo empleador debe de tener libros laborales. ¿Por qué? Porque la ley le ordena de que es obligación de la patronal tener esos libros. ¿Y qué son los libros laborales? Los libros laborales constan de tres libros. En uno de ellos están establecidos las vacaciones de los personales, o sea, las vacaciones del trabajador, los salarios y la cantidad de personales o de trabajadores que existen en una empresa. Entonces, esa prueba es una prueba, esa prueba de los libros laborales es una prueba que es obligación de la patronal. Entonces, ¿cómo se realiza este tipo de prueba? También este tipo de prueba se ofrece en la audiencia de ofrecimiento de prueba de discusión de la causa y se solicita que se le intime a la parte demandada para que presente esos libros laborales. Bueno, una vez que se admite esa prueba y el momento del diligenciamiento de las pruebas dentro del periodo probatorio, se le notifica a la parte demandada, a la patronal, para que presente los libros laborales, bajo procedimiento de que si no presenta, 48 horas para que presente. Si no presenta, las presunciones se van a activar. Entonces, para que las presunciones puedan ser activadas a favor del trabajador, se tiene que realizar la declaración jurada más el emplazamiento de los libros laborales. Entonces, ahí se activa la presunción. O sea, que ahí se activa un indicio. ¿De qué? De que todo lo que el trabajador dijo en su escrito de demanda es cierto. Entonces, ahí ya hay un indicio de veracidad de todo lo que el trabajador
alegó o aseveró en su escrito de inicio de demanda. A eso se refiere las presunciones legales. No sé si me expliqué bien o quieren algún ejemplo más claro. ¿Entendieron entonces lo que es a qué se refieren las presunciones? ¿Sí? Voy a dar otro ejemplo, profe, a modo comparativo. Sí, bueno, por ejemplo, también podría ser, voy a hablar del artículo 50. El artículo 50, que también es otro tipo de presunción dentro del proceso laboral y que es muy común. ¿Qué dice el artículo 50? No, el 114 va a ser más fácil. El artículo 114 dice, admitida la demanda, el juez ordenará que se corra traslado de ella al demandado o demandados, o en su caso al Ministerio Público, emplazándoles para que dentro del término de 6 días la contesten bajo percibimiento de tenerla por contestada, en sentido afirmativo, si el actor probase el hecho principal o la relación de trabajo. Dicho traslado se hará entregando copia libre o copia del traslado a los demandados. Dice, la presunción de que la demanda es admitida por el accionado depende del cumplimiento de los siguientes requisitos: notificación de la demanda, omisión del responde o incontestación de la demanda, y que el actor o el trabajador pruebe el trabajo subordinado. Bueno, acá en el artículo 114 te dan 3 requisitos para que la presunción se active o para que el indicio, para que exista un indicio. Entonces, una vez que se conteste la demanda y dentro de la contestación de la demanda, por ejemplo, al contestar la demanda, la parte demandada no respondió, no contestó la demanda, no contestó. El plazo para contestar la demanda es de 6 días. Pasaron los 6 días y la parte demandada no contestó la demanda. Ya no tiene derecho a hacerlo. ¿Por qué? Porque los plazos laborales son perentorios e improrrogables. Entonces, el requisito número 2, establecido al 114, la parte demandada ya no cumplió. Y si está bien notificado la demanda y dentro del juicio el trabajador prueba la relación del trabajo, entonces esta presunción ya se activa. Es decir, de que todo lo que el trabajador alegó en su escrito de inicio de demanda se va a tener por cierto a través de una presunción. ¿Por qué? Porque por el simple hecho de que la parte demandada no contestó la demanda, porque no dio cumplimiento al segundo requisito establecido en el artículo 114 del CPT. No sé si me expliqué bien o si tenés alguna duda sobre lo que recién acabo de explicar. No, súper claro, profe. Estoy Ok. leyendo el código. Bueno, súper. Bueno, ¿alguna otra pregunta que tengan respecto a las presunciones legales? Profe, vos habías preguntado si ya estuvimos desarrollando la clase con la profe sobre Sí, el emplazamiento de la demanda. sí, Dijiste, ¿verdad? emplazamiento de los libros laborales, que es una prueba, Sí, justamente un ella, tipo de prueba, sí. eso ya sería la lección 10 en la parte de notificaciones. Ah, ya, Que ella perfecto. llegó a hablar ya del libro que el empleador
sí o sí tiene que tener justamente. Sí, que es una obligación del empleador tener los libros laborales. Sí, sí, sí. Sí, Sí, en la lección 10 justamente ya se había desarrollado eso, profe. ya, perfecto, sí. Le hablé nomás de estas pruebas porque la declaración jurada conjuntamente con el emplazamiento de los libros laborales, ¿verdad? Como dije y vuelvo a decir, que son dos pruebas eh, que solamente la parte trabajadora puede realizar. Y estas dos pruebas son las pruebas más importantes que debe realizar el trabajador. ¿Por qué? Porque al momento de realizar estas dos pruebas, nace o existe un indicio de presunción de veracidad de todo lo alegado por su parte en su escrito de inicio de demanda. Entonces, hablé de esas dos pruebas para que puedan entender qué es lo que significa la presunción y de qué forma se activa este tipo de prueba, la presunción. Bueno, entonces, Profe, sí, entonces, cuando el demandado no responde, ¿verdad? sí, a A la esa, contestación. a la contestación de la demanda, entonces se da por admitida lo que dice el trabajador. Sí, existen tres requisitos. Uno es que esté bien notificado, Sí, ¿verdad? sí, Dos, la incontestación de la parte demandada dentro del plazo establecido. sí, Y tres, que el trabajador tiene que demostrar la subordinación, o sea, la relación de trabajo que existió. Entonces, sí, una vez que demuestra la relación de trabajo y por la incontestación de la demanda, se activa la presunción. ya, ¿Y qué es lo que pasa cuando se activa esa presunción? El juez está a todo lo que dijo la parte trabajadora, o sea, va a tener por afirmado todos los hechos que él mencionó en su escrito de inicio de demanda, perfecto. por Bien, la simple presunción. Sí, gracias. sí, así mismo, según el artículo 114 del CPT. Perfecto. Sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta que tengan? Todo está claro, profe. Todo está claro. Bueno, qué suerte entonces. Bueno, acá entonces termina nuestra clase de hoy. Si no tienen alguna otra pregunta con respecto a las demás cosas que hoy, de que hoy hablamos, desarrollamos, entonces, Doctora, ¿sí? permiso. Sí, sí. ¿Qué pasa si, vamos a decir, un poder general no tiene fecha cierta? Un poder general, Sí, que usa el empleador, vamos a decir, y no en ningún lado diga una fecha, vamos a decir. como un poder general para contestar una demanda o para Así mismo, iniciar una para, demanda. ¿A eso te para referís? contestar, para contestar una demanda. Bueno, y uno de los requisitos bueno, para que un poder general sea válido, eso hablamos, creo, la clase pasada, o no recuerdo cuándo fue, para que un poder general sea válido, el poder general es otorgado a través de una notaria pública que requiere de varios requisitos de formalidad. Y para que un poder pueda tener validez, tiene que estar reunido todos esos requisitos. Y dentro de esos requisitos está de que tiene que tener fecha de expedición de ese poder. Y si esta notaria pública no puso fecha, ¿qué pasa? Y la otra parte puede impugnar, o sea, puede atacar ese poder por mencionando de que o sea, que no tiene todos los requisitos para su formalidad, para que eso sea válido. No tiene todos los requisitos formales para que el poder sea válido, para que pueda realmente tener efecto. Porque Excelente, doctora. cuando un poder eh, no tiene todos los requisitos, entonces, justamente hablamos la vez pasada
de la validez de los instrumentos públicos y de los instrumentos privados. Y existían varios requisitos de formalidades. Y una de las causales, de ineficacia de un instrumento público justamente era la falta de formalidad de uno de ellos. Entonces, podría quedarse sin efecto ese poder, y si es que no tenía todos los requisitos al momento de contestar la demanda, y si se trataba de una persona jurídica, por ejemplo, se va a tener como por no contestado la demanda. ¿Por qué? Porque el poder a través del cual la persona jurídica otorgó para que se conteste en su representación no es válido. Entiendo, doctora. Muchísimas gracias. Ya. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, en cuanto a la pregunta del compañero, generalmente el autuario ya hace saber las falencias que tienen los documentos que se presentan. Sí, muchas veces sí, pero hay veces que podría no darse cuenta. Entonces las partes también tienen la facultad, ¿verdad? O la obligación de impugnar eso, ¿verdad? Porque si bien es cierto, el actuario podría no darse cuenta de eso, entonces sale una providencia, tampoco el juez, en todo caso sale la providencia de que se tiene por contestado, por ejemplo, la demanda. Entonces, ustedes tienen los recursos procesales para poder dejar sin efecto eso. ¿Cómo? Realizando el correspondiente recurso de reposición y manifiestan el por qué. Entonces, ahí se resuelve eso. Doctora, o sea, Sí. para aplicar, vamos a decir, ¿no? ¿Qué pasa si vamos a decir, yo presento mi demanda, ¿verdad? Sí. Y posteriormente a eso, la parte demandada, que es una empresa jurídica, presenta su contestación de demanda con una excepción. Pero resulta ser que cuando hizo su contestación, puso un poder general, pero que no decía ninguna fecha, o sea, no tenía fecha en ningún lado. ¿Cómo puedo atacar eso yo? ¿Tengo que contestar la excepción, verdad? Sí, no. Y Bueno, tu pregunta es así. La empresa contestó la demanda y opuso a la vez una excepción. así mismo. Y el poder que presenta el abogado no tiene fecha. Es el abogado de la empresa. Sí. Y ahora tenés que contestar la excepción. Sí, contesto. ¿Y qué le alego que no tiene fecha? ¿Cómo puedo alegar eso también? El poder, atacar el poder. Alegar, vos tenés que contestar, te corrió traslado de la excepción ahora. Así mismo. Tenés Por que 3 días. contestar, sí, tenés que contestar la excepción y a la vez tenés que presentar, a la vez tenés que excepcionar, tenés que oponer una excepción de falta de personería. Excepción de falta de personalidad. Y con respecto a la contestación, porque me imagino que ya se le tuvo por contestada la demanda. Entonces, con respecto a la contestación, tenés que solicitar un recurso de reposición en razón a que el mismo, que no se le tuvo, alegando de que no se le tuvo que tener por contestada la demanda, porque el mismo no tenía, porque el poder no le faculta eso. ¿Por qué? Porque carece de requisitos formales para que el mismo tenga validez, o para que el mismo la habilite a poder representarla a esa persona jurídica. Entiendo, doctora. Muchísimas gracias. Ok. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Oh, claro, profe. Muchas Todo gracias. claro, doctora. Bueno, Claro. está entonces. Bueno, damos por concluida entonces la clase de hoy. Gracias, profe. Súper, profe. Hasta Dale, luego. gracias a ustedes. Que Gracias, tengan muy buenas doctora. noches y nos vemos la Buenas siguiente. noches. Buenas Igualmente. noches. Buenas noches. Saludos, doctora. Buenas Hasta noches, luego. profe, gracias. Hasta luego.